Si gusta yo, nada más que me dice que no tiene usted permitido para que podamos compartir varios. Ah, y es que bueno, no sé cómo le hago aquí. En configuraciones bueno, me parece que debe de estar, si no mal recuerdo. Ajá, pero es que nada más en la parte de abajo me dice invitar, silenciar a todos y le aplasto los 3 puntitos y me dice que todos cancelen el audio, que todos estén en silencio, Ujú. pero ay, ¿cómo le hago? Y esta aplicación es de teléfono, no. No, que es la primera vez que la voy bueno, me he metido a juntas, pero a juntas. No he sido yo la principal. Aquí está ya. Aquí ya vi. Entonces, compartir, ya está. ¿Y aquí qué le pongo? Ay, Dios mío. Que no me acuerdo si tengo. Bueno, les voy a comenzar a hablar sobre el sistema auditivo, a ver en qué momento, si para la próxima y puedo, para la siguiente sesión puedo meter a la computadora ya, ¿no? Ahí vamos a ver el día de hoy lo de sistema auditivo, ¿no? Ujú. Sí. Empezamos con ¿verdad? Con nada. Saquen su diagramita del sistema auditivo. Y bueno, vamos a ver que en el sistema auditivo, chicos, tenemos lo que son lo que es el oído externo, que es la oreja, y el conducto auditivo externo, ¿sí? Que se le llama oído externo. Y en otro lado, desde el punto de vista de la fisiología, se dice que es etapa acústica. Luego sigue lo que es el tímpano, la cadena de huesecillos y lo que es la trompa de Eustaquio, y se dice que ese es el oído medio, pero para nosotros es la etapa mecánica. Luego sigue la siguiente etapa, que es la etapa, el oído interno, que es, eh, que es la ventana oval, la ventana redonda, los canales semicirculares, la cóclea o caracol, están los cilios, el nervio auditivo, la membrana de Reisner, la basilar, y bueno, eso es lo que consta el oído interno, pero para nosotros vamos a tener ahí lo que es la etapa bioeléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el oído lo recibimos, el sonido lo recibimos aquí en la oreja. Y si ustedes ven en la oreja, chicos, tienen aquí, se pueden sentir, tienen aquí unos cartílagos, ¿sí? Estos cartílagos, toda esta parte de aquí, sirve para saber si el sonido viene de lejos o de cerca, si viene de atrás o de adelante. Eso es lo que nos avisa esta parte de aquí. Luego tenemos unos pliegues. Estos pliegues que tenemos en esta parte sirve para que la onda entre al conducto, ¿sí? Entonces, para eso son esos pliegues. Luego tenemos este lóbulo, el lóbulo de aquí, esta cosa de carnita suavecita, que las mujeres nos ponemos ahí nuestros aretes y bueno, pues ya nos perjudicamos esa parte del oído porque
es la parte más sensible. Y nosotros aquí vamos a colocar, bueno, esto es lo más sensible, ¿no? Y al ponernos aretes, nos ponemos uno, pero ahora la moda de las nuevas chicas es ponerse varios, así, chas, 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 chas. Entonces aquí, pues más se eliminan esta situación del oído, ¿sí? Se lo afectan. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos, chicos? Esto nos va a servir para recibir la onda y poderla, que se pueda introducir al conducto auditivo. El conducto auditivo es un tubo que está cerrado por un tímpano y el tímpano es una membrana delgada que está sellada por todo su borde, y y ese es un tubo cerrado por un extremo que Profesora, hace, mande. perdón, dicen que si les pueden dar acceso, por favor. Acceso, ahí está. Nada más me aparece uno. Ahí está otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, chicos, en el conducto auditivo? En esta parte. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿El tímpano? No, el tímpano es el que lo va a cerrar. Pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que es un lubricante, Aquí, ¿no? En este aquí, caso, la aquí. cerilla. Ajá, eso. ¿El cerumen, maestra? El cerumen, ¿verdad? Y la cerilla, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Cerumen o cerilla, ¿y qué más? ¿Qué más tienen? Bueno, pelitos, vello. Ajá, los vellos, ¿verdad? Los vellos. Entonces esos vellos sirven son como unas escobas barredoras, las cuales van a sacar todo el polvo, van a sacar el polvo de ahí del oído. Y lo que es el tímpano es el cerumen que nos ayuda a tener que el tímpano tenga una humedad, ¿sí? Una humedad porque el tímpano es flexible, entonces necesita estar moviendo el tímpano. Y entonces si el tímpano se queda todo acartonado, pues se va a romper por las presiones que hay del aire, de las ondas que llegan. Entonces debe de haber una cierta humedad. Entonces nosotros ahí tenemos lo que ese es un mecanismo de protección, las vellosidades, porque nos van a ayudar a que no se junte el polvo. También hay objetos extraños que se pueden meter. Si ustedes viven en el campo, hay ocasiones en que duermen en el piso, se les llegan a meter cochinillas o algún gusanillo, o también alguna cucaracha, ¿no? Entonces esas vellosidades sirven pues para sacarlo y para barrer todas las impurezas que lleguen a entrar. El cerumen ayuda a tener lubricada esa parte del conducto auditivo y también lo que hace, bueno, ese es el mecanismo de protección que tiene nuestro oído. ¿Y cuál es el mecanismo de protección que nosotros le damos a nuestro oído? La limpieza. La limpieza, ¿verdad? Entonces nos tenemos que bañar. A la hora que nos bañamos, solamente nos podemos pasar así solamente la mano con agua, o si quieren con algo de jabón, pero nada más esta parte de aquí. Tampoco nos vamos a poner en el chorro del agua, porque eso va a afectar al tímpano, ¿sí? Y luego hay ocasiones en cuando ustedes se les mete el agua, ¿verdad? Se sienten hasta sordos, o sienten un balín así, porque ya se les perfora el tímpano y entonces ya se les llega a meter a la etapa mecánica. Entonces le hacen así y sienten, ay, cómo se les va moviendo un balincito. Y eso es
porque ya se les metió el agua. Las abuelitas antes decían que había que colocarse, se colocaban aquí un cigarro. Te ponen así, te ponen un cigarro y con lo caliente te chupa toda la humedad así. Y entonces ya con eso, pues ya se te seca. Pero eso no lo recomiendan los médicos, solamente las abuelitas. También antes lo que hacían era ponerte un cucurucho aquí de papel estraza, ese de donde te dan las tortillas, y al cucurucho le vaciaban la cera de una vela al cucurucho para calentarlo, no al oído, al papel. Entonces con eso se calentaba y lo ponían, y entonces eso hacía que también se siente mucho calor hacia dentro del oído y también te saca toda esa humedad, toda esa agua que puedas tener. Y es un mecanismo que el oído tiene. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que darle, la limpieza. Y otra situación es muchos lo que hacen, se fue la luz, ya vino. Lo que muchos hacen es meterse cotonetes. No es recomendable meterse los cotonetes porque los cotonetes desprenden partículas de algodón. Entonces esas partículas de algodón lo que hacen es hacer un tapón de mugre y entonces no oyes, dicen, ¿qué? No escucho. Y no escuchan y van al otorrino o al doctor y ahí lo que hay tienen un tapón de mugre con algodón y cerilla. Entonces no dejan que el tímpano se mueva, que haga su función. Entonces van al doctor y lo que hacen es les agregan agua oxigenada, les echan agua oxigenada aquí al oído. Y entonces el agua oxigenada, chicos, lo que hace es desprender ese tapón de mugre con cerumen y algodón, y luego bota el tapón y ya lo sacan con unas pinzas y luego con una perita les van succionando y les van sacando todo el líquido. Y así es como les limpian el oído. Y dicen, ya escucho bien. Pues sí, porque tenían un tapón de mugre. Entonces así es como se los quita, ¿no? Esa es una de las situaciones que hay. También. Sí, de hecho, a mí una vez me hicieron un lavado de oídos ahí en el otorrino y no es una experiencia agradable porque primero te dicen que te acuestes, ¿no? Y que te relajes, obviamente. Y te pasan primero, pues, los más sencillos. Tú dices, me van a limpiar con una toallita, y sí, pero nada más como para limpiar la zona. Y te meten una manguera muy delgada en el oído y es pura agua a presión, pura agua a presión. Y te empiezas a marear. O sea, es súper rarísimo porque te empiezas a marear, pero al sentido inverso. Digamos que si entra del oído derecho, uno pensaría que te vas a marear a la derecha y no te mareas hacia la izquierda. Te empiezas a marear hacia la izquierda. Y ya luego, después de ahí, te entra la otra manguerita del otro oído y pura agua a presión y te empiezas a marear. Pero, o sea, te mareas así como si estuvieras en un súper remolino grandísimo. Sí. Se siente feo. Se siente muy feo y también cuando te meten las pincitas no es para sacarte los tapones, si es que no lo tienes pegado, te meten y esto es horrible porque luego te llegan como a raspar o te jalan y tú sientes así un ruideral adentro y sientes que te están perforando. Sí, no es tan agradable esa situación. Pero bueno, eso es a lo que nos arriesgamos y nos ponemos los tapones. Pero ¿qué ocurre? Ustedes utilizan sus audífonos, ¿qué pasa? Algo que no les dije, por tener la pura oreja, chicos, tenemos 5 decibeles de ganancia, nada más por esta orejita, ¿sí? Y el conducto auditivo, que es un tubo cerrado por un extremo, cuando entra a su cuarta longitud de onda, ¿sí? Ahí entra en resonancia
Y entonces cuando entra en resonancia tenemos 10 decibeles de ganancia. Entonces ya tenemos 15 decibeles aquí. Pero, ¿qué ocurre cuando ustedes se ponen sus audífonos? Agarran y se ponen sus audífonos y esos de chicharito que se meten aquí. Si se dan cuenta, cuando meten el chicharito, no está actuando la oreja. Ya la oreja no les está dando nada de ganancia, porque ustedes están metiendo el chicharito aquí. Entonces, lo que ya está actuando es el conducto auditivo externo, y cuando está ahí, pues entra en resonancia a su cuarta longitud de onda, ¿sí? Pero, ¿cuánto le están echando ustedes ahí de nivel de presión? Sí, ¿cuántos decibeles tienen ahorita? Ahorita saquen sus aplicaciones. ¿Cuántos decibeles tienen ahí? Ahorita que están ahí estamos aquí todos. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están buscando? Pues aquí yo tengo una información Ujú. en donde, bueno, es de la Organización de las Naciones Unidas, dice, según la OMS, el nivel de ruido que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. Y aquí viene una pequeña tablita en donde viene desde los 0 decibeles, dice umbral de la audición, 10 decibeles ruido del campo, 20 decibeles biblioteca, 40 decibeles conversación, 50-60 aglomeración de gente, 70 decibeles aspiradora. Todos estos en tono verde. Ahora ya empieza a ponerse un poco verde amarillo, que dice tren, tráfico es color amarillo, perforadora eléctrica color naranja, 110 decibeles grupo de rock, ese ya empieza a tornarse a naranja a rojo, y ya color rojo, motor de aviación en marcha de 120 decibeles, avión despegando 130 decibeles, ya está en rojo, pero ya lo máximo que puede aguantar, bueno, aquí en la tablita, dice 140 decibeles, umbral del dolor, y es un rojo muy intenso. Ajá. Son los Pero, decibeles que encuentras. pero no pueden abrir su Profesor, a mí me sale más o menos 58, 59. 58, 59, ¿ok? Sí, a mí me sale esta información. No sé si se logra ver. Ajá, 33, 35 debes. Pero ¿tienes el ponderado C o el A? Ah, híjoles, como configuración. Ajá. No, no me indica. No, no me indica nada. Yo creo que descargué de uno muy Ajá, tú tienes 35 y el otro compañero 50 ¿y qué? No, yo vi que tenía más o menos lo que yo tenía, ¿no? ¿Tenías como 60, compañero? Ajá, pues es que varía en sí. En cuanto dejamos de hablar, a cuanto comenzamos a Porque yo hablar, también tengo el o... mismo. Ah, sí. Ay, Yo también tengo el mismo, pero como que se me hace mucho. Ah, puede ser a lo mejor por el micrófono del celular, es que puede variar. Digamos No, un... y bueno, eso es menos de lo que es.
Es que yo ahí veo 30 y algo. Sí, sin ruido es como 33. Sin ruido. Ujú. Ajá, sin ruido. Ya empezamos a hablar y sube a 60 y tantos, 70. Ok. Pues vean cuántos decibeles tenemos. Y a ver, aprendan los que utilizan música, que están ahí en su computadora y que usan música, a ver, vean cuántos decibeles tienen prendiendo la música. Otros pónganle su sonómetro, pónganlos en sus audífonos, así como los escuchan, música, cuando escuchan música. Otros audífonos de Chiquito, otros audífonos de Concha. A ver, vamos a ver cuántos es lo que estamos recibiendo. Tengo el audífono al micrófono. Ajá. Sí. Esa es con música. Vean, 70 decibeles, 69. Sí. Vean lo que se están metiendo aquí a la oreja. Ahora aumentenle 10 decibeles cuando entre en resonancia, ya son 80. ¿Y lo tienes al máximo o a qué nivel? Es música de la computadora, es la salida de audio que tiene. Déjale, subo todo y vuelvo a ponerlo. Sí, ya se subió a 70 y tantos, 76, 75. Yo estoy investigando Ya 90. y a mí me da que es 75 el mínimo y 136 el máximo. ¿Cuánto, perdón? 75 el mínimo y 136 el máximo. Órale, ya eso es muchísimo. Vean todo eso lo que se meten al oído, chicos, eso es muchísimo. Y tenemos lo que es tenemos una enfermedad que se llama la presbiacusia. La presbiacusia es pérdida gradual por edad. Pérdida gradual por edad. ¿A los cuántos años creen que comienza esa pérdida? A los 15. Más o menos, pero no. Creo que depende, ¿no? De qué tan, bueno, qué tanto uses audífonos o estés en el ruido o así como tipo en la ciudad o en el campo. Siento que depende. Pues depende de que a los 23 años empieza tu pérdida, así donde vivas. Pero en la actualidad a los chicos que les gusta el internet y los audífonos y toda esa situación, entonces empieza a partir de los 19 años. O sea, los chicos capitalinos ya están en los 19 y en general a los 23. Y así como sea, como escuchen la música y todo, pues va a ir avanzando, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos la etapa acústica. ¿Cuál es la función de la etapa acústica? Captar los sonidos y mandarlos al oído. Esa es la etapa. ¿Qué ocurre con las orejas, chicos? Cuando están chiquitos los niños,
cómo tienen sus orejitas? ¿En qué sentido? ¿Pequeñas o Más pequeñitas, más que, sensibles al más, ruido? Sensibles. más duritas, ¿no? En cuestión de tocarlas. Y cómo es, por ejemplo, el de su papá, cómo son las orejas. Ahora, cómo son las de sus abuelitos. ¿Cómo va cambiando la oreja? Pues se nota ya el desgaste tanto físico como interno, ¿no? Ajá, pero la oreja sí. ¿Cómo se ve la oreja? Bueno, digamos, caso de mi abuelita, como usó aretes, o sea, la partecita de suave que usted dijo, se ve ya estirada, Más estirada, ajá. se ve Ya son más grandes. más grandes, más flácidas. Ya no están duritas como el niño de 5 años, 7 años, Ujú. como las nuestras tampoco. Y así, ¿no? Por edad se van también. Entonces, cuando usted le dice a tu abuelito, hola abuelito, ¿me das dinero? ¿Qué? ¿Verdad? Hacen esto, se ayudan con la mano porque están haciendo la concha de la oreja y están haciendo que el sonido se dirija aquí, exactamente al conducto auditivo. Entonces te dicen, ¿qué? Y entonces tú le dices, que si me das dinero, ¿verdad? Y dicen, no me grites, que no estoy sordo. ¿Qué pasó? A ver, ahí, ¿qué pasó? ¿Oyen o no oyen o qué está pasando con eso? Pero cuando se voltean las cosas y te preguntan, a ver tus calificaciones, igual como que no escuchas, ¿verdad? Este, ya nos estamos quedando sin tiempo. Voy a mandarles la otra invitación ya, ¿sí? Quiero que ya haya internet aquí en mi computadora y ya y ahorita volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, chicos, ya los veo. ¿Verdad? No entre aquí o barra el polvo, lo barra hacia afuera para sacar el exceso de cerilla. Luego, si ustedes han visto, hay personas que tienen colgando la cerilla, que es por exceso, y aquí tienen sus vellosidades, ¿verdad? Entonces, esta oreja, ya más por la oreja, nos da 5 decibeles de ganancia, la cual les digo que estos cartílagos de aquí sirven para saber si la señal viene de atrás, de adelante. Estos pliegues, pues es para que la onda entre, esta parte, y el óvulo es lo más sensible, ¿verdad? Es donde más sentimos. A muchos de ustedes les han dado besos aquí en la oreja y se dice, ay, ¿verdad? Porque es muy sensible esta parte. Entonces esa es la que capta todas las señales y por eso somos sensibles a lo que es la música, a esas vibraciones que sentimos. Entonces, cuando este tubito cerrado por este tubo, por esta membrana, se dice que es membrana porque está sellada y está tensionada por todo su borde aquí. ¿Sí? Pero entonces, aquí tenemos 5 decibeles de ganancia y aquí tenemos 10 decibeles de ganancia cuando entra en resonancia este tubo cerrado por un extremo a 1/4 de su longitud de onda. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros le damos? La limpieza, ¿verdad? Que nada más nos vamos a bañar y por acá afuera nada más. Si nos queremos secar con cotonete, nada más aquí, en la oreja, en la pura oreja, no meterlo a esta parte, no lo vamos a meter, nada más aquí. Aquí es donde nos vamos a secar el exceso de agua. Y si lo podemos evitar, mejor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos. Decíamos, y estábamos viendo eso de que cuando los abuelitos están, tienen su oreja más flácida, ¿verdad? Y le hacen, ¿qué? Y entonces lo que hacen es esto para que el sonido entre.
Se dice que cuando va uno a un concierto, chicos, cuando ustedes van a un concierto y se sientan, ustedes deben de hacer esta función. Y del otro lado. Sí. Mi cámara está chueca. Según yo estoy de frente y me veo de lado. Bueno, está así y hay que hacerle así para oír los sonidos bien claros. ¿Okay? Cuando va uno a un evento. También hay que cerrar los ojos y percibir el sonido de dónde viene. Y decir, bueno, yo veo una trompeta, ¿la escucho? Sí. Yo veo un xilófono, ¿lo escucho? Eso se llama intimidad. Cuando tú quieres oír un solo instrumento, ¿sí? Entonces hay que ir probando también. Cuando vas a un evento, hay que ir identificando primero los instrumentos físicamente y después cerrar los ojos e irlos escuchando auditivamente para ver si efectivamente se logran escuchar y captar. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que le decimos al abuelito, abuelito, ¿me das dinero? Y te dice el abuelito, no te oigo. Y tú le dices, abuelito, ¿me das dinero? ¿Qué pasó ahí? Y dice el abuelito, no me grites, que no estoy sordo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A ver, díganme, ¿qué ocurrió ahí? Pues, digamos, si pusieron las manos en forma de cóncavo y tú subiste el nivel de volumen de la voz, pues, aparte de escuchar, escuchó que le gritaste. Ajá, esa es una. Y otra vez, otra. Abuelito, ¿me das dinero? Abuelito, ¿me das dinero? ¿Qué pasó? A ver. La voz aguda, ¿no? La voz aguda. ¿Qué frecuencia es la que más oímos? La aguda. La de 4 kilohertz. No. Oímos la frecuencia que más oímos. Ahorita vamos a ver un esquema. Es la de 4 kilohertz. Entonces, el abuelito, a la hora que ustedes le cambian, ustedes hicieron una frecuencia cercana a la de 4. Entonces, cuando ustedes le gritaron, pues él escuchó muy bien. Entonces, si ustedes quieren que su abuelito los escuche, tienen que cambiar a esa frecuencia para que ellos los puedan escuchar, ¿sí? Porque hay ocasiones que no los escuchan porque en principio la oreja, después los huesecillos, sabemos que los huesecillos, vamos a ver la etapa mecánica, que es la siguiente etapa, que son, los huesecitos son los más pequeños de nuestro sistema, ¿sí? Mira, aquí están los 3 huesecillos. Martillo, el yunque y el estribo. Son los 3 huesecitos más pequeños que tenemos, ¿sí? Entonces, estos huesecillos, si ustedes ven, este tímpano es muy grande a comparación de esta ventana oval. Aquí tenemos la ventana oval. Entonces, hagan de cuenta que esta es una gran área y esta es una pequeña área. Entonces, si el aire viene aquí y empuja esta partecita, es mucho el trabajo que hace, es mucho lo que está empujando. Entonces, esta etapa, chicos, la etapa mecánica, se le llama etapa mecánica porque este es un movimiento de palanca, lo que hacen los 3 huesecillos, ¿sí? Y entonces hagan de cuenta que hacen esto, este movimiento de palanca. Entonces, aquí está mucho más, ¿verdad? Tenemos mucho más grande el tímpano, entonces hacemos esto y se mueve mucho más y va a llegar a una parte muy chiquita que es la ventana oval que está aquí. Entonces, esta etapa es la etapa amplificadora. Su función es amplificar y va a amplificar 25 decibeles. Esta parte de aquí, este movimiento de palanca. ¿Sí? Entonces, y esta es se le llama caja timpánica. Es una caja que está llena de aire. Aquí llegó aire, de este lado. Acá dentro tenemos aire, es una caja llena de aire. Y esta que está aquí, que es la trompa de Eustaquio, esta, chicos, colinda con la nariz y con la garganta, esta parte de aquí. Y entonces nosotros, cada vez que yo abro la boca, ¿verdad? Estoy hable. Entonces esa trompa de Eustaquio está haciendo esto. Entonces, si yo estoy comiendo,
se está haciendo esto. Y entonces se está abriendo y está cerrando. Entonces, el mecanismo de protección que tiene la etapa mecánica es la trompa de Eustaquio, que es un nivelador de presiones. Va a nivelar la presión externa, ¿está? Con la interna. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio, perdón, la trompa de Eustaquio está conectada a la nariz y a la garganta. Entonces, por eso cada vez que yo abro la boca, se está abriendo y cerrando y se está nivelando la presión externa con la interna. Por eso cuando se quedan dormidos, ¿verdad? Van en una carretera y comienzan a bajar, a descender. Y cuando despiertan, dicen, ay, me siento bien sordo. Se quedaron dormidos, entonces se quedaron dormidos, ¿verdad? Con la boca cerrada o con la boca abierta. Pero no la movieron, no se hizo la nivelación de presiones, sino se quedó así o así. Y entonces cuando despiertan se sienten sordos y le hacen, ay, me siento sordo. Y luego bosteza, ¿no? Y se oye, ¡pac! Y dice, ay, me dolió el oído. ¿Por qué? Pues porque abrieron la boca y se salió toda la presión de jalón. Entonces por eso duele. Entonces, pero si ustedes en carretera se la pasan hablando, ¿verdad? Entonces, esa no se siente, de repente, pum, se destapa, porque se da la nivelación. Pero si ustedes se duermen, por eso ocurre ese es el efecto que ocurre. Entonces, el mecanismo de protección que tiene es esa trompa de Eustaquio, que va a nivelar la presión interna con la externa, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo de protección que nosotros le damos al oído, chicos? A ver cuál se imaginan que ahora nosotros le vamos a dar un mecanismo de protección a esa etapa mecánica o amplificadora. ¿Qué es lo que le damos? ¿Puede repetirlo, profesora? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo, por favor? Es que no, se me trabó la señal. ¿Desde dónde? ¿Cuál era la pregunta? Es que no la escuché. Ok. ¿Cuál es el mecanismo de protección que nosotros le damos a esa etapa del oído? Tenemos lo que es nivelación de presiones, que nos la va a dar la trompa de Eustaquio, que nivela la presión interna, porque está conectada a la garganta y a la nariz. Entonces, cada vez que hablamos, está nivelando la presión. ¿Sí? Pero ¿cuál es el mecanismo de protección que nosotros le damos a esa etapa? Esa etapa es el tímpano, la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. ¿Cuál creen que sea el mecanismo que nosotros le podemos dar a esa parte del oído? ¿La respiración? La respiración, pues... ¿La cóclea? No, todavía no llegamos a la cóclea. Es que ya copié el diagrama completo, ¿verdad? Todavía no llego a la cóclea. Sería, no sé, la oxigenación que hacemos. ¿Qué ocurriría si me da... ¿Qué pasa cuando les da gripa, chicos? ¿Cómo se sienten auditivamente en cuestión de audición? Como aturdidos. Aturdidos. ¿Se sienten sordos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se llegan a como a marear luego cuando se suenan muy fuerte? Sí. ¿Sí? Bueno, pues la cuestión es esa, chicos, por ahí va, miren. Cuando nos da gripa, se nos inflama la garganta o la nariz, ¿verdad? Se nos cierra y nos sentimos todos gangosos. Entonces no se da esa nivelación de presiones. Y como se inflama, entonces no se da eso y te sientes sordo. Dices, ay, me siento todo sordo y me siento todo mal y todo, ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar nosotros es que nos den esas gripas crónicas para no, que no se nos infecte esa parte y pueda abrir y cerrar. Al igual que la garganta, cuando nos enfermamos de la garganta, esa es otra cosa, nos enfermamos y entonces nos afecta el oído. Entonces el oído está pegado a lo que es la nariz y a la garganta. Entonces a ustedes si se enferman, lo que están afectando ahí también es su oído. Entonces hay que evitar que nos den esas gripas crónicas y esas infecciones en la garganta.
Pero también tenemos otra cosa, chicos, que somos a veces hipocondríacos. ¿Qué hacemos? Ay, me duele la cabeza, una pastilla. Ay, me duele la garganta, una pastilla. Ay, me duele no sé qué, una pastilla. Eso es droga. Y esa droga, si ustedes son constantes en estar tomando y que les duele y que ya luego, lo que afecta es al sistema auditivo y va a afectar a esos huesecillos. ¿Qué ocurre con esos huesos, chicos? ¿Qué ocurre con ustedes, con sus piernas, con sus brazos? ¿Los mueven igual de cuando tenían 8 años? No, ya la rodilla, ya. Ah, y a sus Ya papás, truenan. Ya truenan arriba. a días no soy hasta da pena, ¿no? Estás haciendo, bueno, a mí, yo luego ando haciendo ejercicio y se oye mis tronaderos de Ya huesos se del anda lado que está, desarmando. Decía. ¿verdad? Y cuando ya están más viejitos, con mis abuelitos, a ver qué ocurre con sus, ya caminan igual y corren igual. No. No, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los 3 huesecillos que tenemos adentro. Así, cuanto más pasa el tiempo, los huesecillos se van moviendo más lentos, ¿verdad? Entonces ya no se da, si se amplificaba antes 25 decibeles, pues con la edad es menos, ¿verdad? Ese es un problema, el desgaste, entonces no se da esa amplificación ya. Por eso necesitan los aparatos auditivos que se colocan aquí atrás. Esos aparatos son amplificadores, les van a amplificar, ¿sí? Es un microfonito que les está amplificando el sonido. Se los meten aquí y es como ustedes escuchan. ¿Por qué? Porque esos huesecillos ya no dan esa movilidad. También, si ustedes tienen problema con los huesos, ya hay operaciones donde les meten ahí una palanca, como lo decíamos hace rato, una palanca, y ya con eso se está dando la amplificación. Pero una pregunta, ¿se amplifica porque al moverse más crea más presión? Sí, se da más rápido las presiones, se está amplificando, se está moviendo, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener esta. Tenemos nuestra palanca y aquí tenemos nuestro punto de apoyo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el área más grande y aquí el área más pequeña. Entonces, si entra con presión aquí, entonces se va hacia acá. Entonces, mayor el trabajo. Entonces, tenemos martillo, yunque y estribo. Entonces, aquí hagan de cuenta que tenemos esta parte de aquí. Martillo, el yunque lo tenemos de este lado y acá tenemos el estribo. Entonces se da el movimiento de palanca. Y luego el tímpano está así y está martillo, yunque y estribo y llega a la ventana oval. Y de este lado tenemos la ventana redonda. Aquí. Y aquí tenemos la salida de la trompa de Eustaquio. Y ya. Entonces, estos son los que dan la amplificación y esta trompa de Eustaquio es la que nos da la parte del, ¿cómo se llama? La nivelación de presiones. Y este es el tímpano. El tímpano no va totalmente así, es así, en forma cónica, pero va sellada. Entonces, todo en conjunto sería que como una pequeña cámara de resonancia. Sí, sí, porque esa es una caja llena de aire. ¿Y qué decíamos? Que lo que da aire, ¿verdad? Da la resonancia. Entonces ahí tenemos esa parte. ¿Y en qué parte se recibe esa presión que nosotros percibimos como la potencia? La vamos a recibir ya en lo que es la cóclea o caracol. Ahí se da lo máximo, ¿sí? Tenemos
La cóclea o caracol, a ver, tenemos aquí el... Ya llega aquí. Esta es la cóclea o caracol. Todo esto nos van a dar, es lo que nos va a dar el tono. Si nosotros a este caracol lo desenredamos, nos va a dar de 20 Hz a 20 kilohertz, ¿sí? Si lo desenrollamos, de 20 Hz a 20 kilohertz. Y tiene unas vellosidades que se llaman cilios. Esos son los que nos dan los tonos. Acuérdense que un tono es una frecuencia. Entonces, cada una de las vellosidades nos va a dar una frecuencia. Dependiendo cuál muevas, cuál excites, es la que escuchas. Pero esa etapa ya es agua. Esa etapa ya es agua, ya no es aire. Dijimos que la primera etapa era aire. Después la caja timpánica pues está llena de aire. Y en la etapa bioeléctrica ya es agua. Acuérdense que el sonido viaja más rápido en el agua. Entonces aquí ya va a cambiar. Entonces esta cóclea o caracol nos va a dar el tono. Por eso oímos de 20 Hz a 20 kHz. Es el rango audible. Y tenemos estos 3 canales semicirculares que tenemos aquí, vean, 1, 2, 3. Este nos va a dar el equilibrio, nada tiene que ver con la audición, nos va a dar el equilibrio. Y están llenos de líquido también, ¿sí? Y este es el nervio auditivo que nos lleva hacia al cerebro. Ahorita tenemos que ver otro que nos desglose esta cóclea, porque la cóclea es lo más complicado de la audición, ¿sí? Ahorita voy a abrir otro que nos dé la cóclea. Pero bueno, tenemos los canales semicirculares, chicos. Hay 2 líquidos, endolinfa y perilinfa, ¿sí? Esos líquidos no son tan líquidos, son como, hagan de cuenta, gelatina no cuajada, así, de esas, así, muy, muy guanga, ¿no? Mucho, 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 muy guanga. Esa nos va a evitar que las presiones altas nos puedan dañar al sistema. Entonces, ahí se van a amortiguar, ¿verdad? Nos van a amortiguar movimiento armónico amortiguado, nos van a amortiguar esas presiones fuertes, se nos van a amortiguar. Y entonces esos canales semicirculares, que nada tienen que ver con la audición, pero sí con el equilibrio, y nos van a dar los 3 planos, el X, el Y y el Z. Por eso nosotros vemos en esa dimensión, tercera dimensión, por esos 3 canales semicirculares. Pero ustedes de chicos, no sé si les pasó que eran muy latosos y se llegaban a pegar así en la cabeza. Y entonces así como que se mareaban, ¿no? Ay, pues estoy bien mareado, ¿sí? Eso es porque el líquido que tenían los canales semicirculares se sale ese líquido. Y entonces es como ustedes se comienzan a marear. Y entonces comienzan a sentirse todos mareados. Entonces ese es un problema. Ya después de un tiempo se comienzan otra vez a estabilizar y ustedes otra vez ya comienzan a ser igual de latosos, ¿no? Porque ya esos canales ya regresaron a su posición de equilibrio. Por ahí viene lo que es el vértigo y todas esas cosas de esos canales semicirculares, ¿sí? De esos 3. Por eso el compañero que dijo hace rato del estudio que le echaban el agua, pues ahí variaban, entonces comienzan a variar todo le mueven y se comienza a sentir todo eso mareado. También hay otra prueba que hacen, que quieren ver cómo, si escuchas, te ponen así como como pirinola, te ponen imágenes y entonces se ven tus ojos cómo se mueven así, pero tú en determinado momento te comienzas a marear horrible. Entonces así todo. Bueno, y eso es para saber si escuchas. Aquí en la parte bioeléctrica, chicos, es la parte más importante y que, bueno, en ciertos países de Europa ya hay solución para esa parte, antes no la había. Ya si te dañabas esa parte bioeléctrica, te quedabas sordo, pero ahora como la ciencia ha avanzado mucho, pues ya hay esa situación, ¿no? Ya se puede uno componer. Y ahorita que me acabo de dar cuenta, me falta la otra tarea. Tienen que buscar un artículo que hable sobre la acústica.
Se salió la maestra, ¿no? Sí, se fue. Sonó su computadora como si le hubiera aparecido una actualización o algo de Windows. Pues ya vámonos. Ya es la siguiente. Ella no pasa lista, ¿verdad? No. No creo que regrese, o sea, ya son 5:30. Y pues ya. Pues ya, amigos. Vámonos ya, chavos. Cuídense. Vámonos. Una entonces. disculpa a quien los moleste en Instagram, perdónenme. Es que estoy bien aburrido. Sube historias, güey. Ahorita no he ¿Algún subido día? nada. Algún día te vamos a agarrar. mi en cualquier venganza. momento. Ay, ya. Quiero ver que suban algo, por lo menos. Todos contra ti, Yacir. Ya te tengo en la mira. Sube, güey. Hoy no subiste historia. ¿Qué pasó ahí, Yasser? ¿Cómo no, brother? ¿Cómo no? ¿No has visto? ¿Para qué Si eso viene el subiste? niño, nada más viene a ser influencer. Yo nada más vengo a grabarlos. No mames. Viene el poli de hobby. Nos vemos mañana, amigos. Va sobre ese, güey. Cámara. No.